Bueno, queridos amigos, continuamos nuestro programa Razones de nuestra Fe, con el tema ¿por qué Juan Pablo II sube a los altares? Bueno, Padre César, vamos a hablar de una parte que tal vez no sea tan grata tratar, pero es necesario tratarlo, Padre. El misterio del dolor de Juan Pablo II. Todos quizá tenemos la imagen de las últimas etapas de la vida de Juan Pablo II, cuando se vio marcado por la enfermedad o la serie de complicaciones médicas que lo llevaron a su fallecimiento, Padre. Pero antes de hablar un poco sobre el dolor físico de Juan Pablo II, queremos compartir con usted un poco sobre las visitas de Juan Pablo II en El Salvador y su testimonio, usted como sacerdote, acerca de esas dos visitas de su santidad a El Salvador. Fíjate que la primera vez que el Papa vino a El Salvador, yo era un joven todavía, estudiaba en la universidad todavía, antes de entrar al seminario. Yo me recuerdo que en ese tiempo, cuando vino a El Salvador, habían sacerdotes en la guerrilla. Era un hecho y el Papa sabía eso. Y uno de los temas del Papa fue la grandeza del sacerdocio, que él lo tocó en el gimnasio Champañat del Liceo Salvadoreño de San Salvador. Cuando yo escuché al Papa, lo escuché, una de mis expresiones al final fue así: yo quisiera ser sacerdote. Si eso es ser sacerdote, yo quisiera ser sacerdote. Y yo en mis planes humanos, por supuesto que el sacerdocio para mí no era un ideal. Era solamente algo más dentro de la iglesia. Yo me veía como un laico, como un político, como un escritor, pero nada más. Yo no pensé jamás que Dios me pidiera una entrega total en el sacerdocio. La segunda vez que el Papa vino aquí a El Salvador, ya fui yo como sacerdote. Fui parte de los concelebrantes de allá donde el Papa vino, cerca del Externado San José. Y la experiencia fue diferente, ya era un Papa un poco ya más mayor, era diferente, pero lo grande del Papa Juan Pablo II no está tanto en viajar y en que nos visitó, ya eso para El Salvador fue grande la visita del Papa. Todos nosotros quedamos profundamente conmovidos cuando vimos al Papa y tocamos al Vicario de Cristo aquí en la tierra de cerca. Eso fue muy bonito. Lo más bonito del Papa, no obstante todo, no está ahí. Yo incluso en España celebré con él también. Lo vi cuando el Papa ya le costaba caminar. Cuando fue un congreso eucarístico allá en Sevilla, él entró a un gimnasio de Sevilla y le costó tanto caminar la tarima solo para el Papa. A mí realmente cuando lo vi me dio mucha lástima ver al Papa, pero el Papa ya comenzaba a sentir las secuelas del atentado del 13 de mayo. Después el Papa, cuando ya iba al Gemelli, cuando iba muchas veces al hospital Gemelli de Italia, el Papa una vez dijo así en su pontificado: el Papa ha viajado mucho, el Papa ha escrito mucho, pero el Papa le hace falta sufrir por la iglesia. Y de hecho, Dios sabía, estoy parafraseando al Papa Benedicto, cuando el Papa hablaba de la sabiduría en el pontificado de Juan Pablo II. Cómo Dios fue preparando al Papa con la sabiduría desde muy joven, desde que hizo la tesis doctoral e incluso desde joven, con el dolor, para que el Papa amara la cruz y se diera cuenta que un sacerdote es más fecundo cuando ama la cruz y carga la cruz. De hecho, nosotros lo vemos en la última etapa del Papa, a un Papa enfermo, un Papa anciano, un Papa que le cuesta estar en el pontificado como un enfermo. Cuando él salía en la televisión, muchos no querían que el Papa apareciera enfermo, cuando le costaba caminar, por las fotos y por la imagen del Papa. Pero al final el Papa superó eso y fue valiente y nunca se bajó de la cruz como algunos hubieran querido en ese momento. Padre, sabemos que entonces Juan Pablo II es testimonio de su vida, pero ¿en qué medida marca Juan Pablo II su vida y sigue marcando en su persona y como sacerdote y fiel siervo de Dios? Fíjate que es importante darse cuenta que el Papa realmente, cuando asume el dolor, voy a subrayar un poquito el tema, el Papa lo mueve el mismo Espíritu de Dios. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a un Papa de imagen. A nosotros ya el cardenal Henry Newman decía en el tema:
vivimos una cultura de la imagen. El cardenal Rodríguez de Honduras, él decía, aquel que no aparezca en los medios de comunicación social, en televisión, corre el riesgo de no existir, entre comillas. ¿Por qué? Porque pareciera que no hay seres fuera de los que salen en cámaras o en la imagen publicitaria. Nosotros debemos entender que el hombre no es grande solo por la imagen, es grande por lo que es. Y una de las cosas hermosas de ser romano pontífice es que el Papa tiene que sufrir también, como Cristo. Cristo no solo es gloria, Cristo es cruz. Muere Cristo y por eso es Cristo. Cuando Cristo muere, Él alcanza la plenitud de su amor en la tierra y la plenitud de la redención para el hombre. Él redime al hombre especialmente en el leño de la cruz, en el árbol de la cruz. Y lo mismo el Papa. El Papa, cuando entendió el dolor, el Papa poco a poco, ese es un misterio que cada hombre lo vive, que cada persona va madurando en su interior. Y el Papa, cuando se dio cuenta que tenía que sufrir, y de hecho asumió el dolor, lo vemos al Papa fecundo. La muerte del Papa en abril del 2005, que indica la tremenda fecundidad, especialmente con los jóvenes. Dicen que el Papa, antes de morir, y ustedes lo podrán ver en lo que se ha escrito de él, el Papa le escribió a los jóvenes, escribió porque ya no podía hablar. El Papa perdió la voz. Un Papa orador, un Papa grande en la imagen, en los gestos, un hombre que todos lo admiraban. El Papa al final no era el mismo Papa, pero era más grande de lo que pensamos. Entonces él al final escribió y le dijo a los jóvenes, os estaba esperando, os estaba esperando. Esa fue la frase del Papa. Él que buscó tanto a los jóvenes, al final los jóvenes buscan al Papa. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Detrás de eso hay una gran enseñanza para nuestro tiempo. El hombre no solamente es imagen, el hombre es Cristo también. Por eso el Papa Juan Pablo II reproduce la imagen de Cristo sufriente. Si ahora que ya vamos a vivir la Semana Santa, ver a Juan Pablo II en la cruz es ver a Cristo en la cruz, como en el caso de San Pablo. San Pablo sufrió persecución, sufrió enfermedad, achaques en su carne. Aquel aguijón del cual él se quejaba es algo que él padecía como hombre. ¿Por qué? Porque el Señor permite eso para la gloria del Señor. No es una maldición, es un signo de predilección. Nosotros entendemos que aquel que Dios elige para que tome la cruz es alguien que realmente Dios lo ve como un amigo y lo asocia a su cruz. Por eso los amigos predilectos del Señor no son muchos, solamente son aquellos fuertes, valientes, que tienen el don de la sabiduría para amar la cruz. Padre, sabemos históricamente y por lo que hemos leído sobre la vida de Juan Pablo II, que su vida y su debilidad o sus problemas de salud no solamente fueron al final de su pontificado, sino que Juan Pablo II tuvo una serie de problemas médicos a lo largo de toda su vida. Sí. Sabemos que aún que cuando el padre tenía 24 años es atropellado por un vehículo militar. Pero cómo el Vaticano asume esta imagen de su santidad frente al mundo con tales enfermedades. Realmente el Papa fue atropellado un poquito antes de esa edad. A los 24 años ya era seminarista clandestino el Papa. Entonces el Papa, yo pienso que el Papa, Dios lo fue preparando con el dolor. La muerte de sus seres queridos, la precariedad del seminario, vivió pobremente. Fue obrero, trabajó para poder subsistir, no tuvo familia, perdió su familia cuando era universitario. ¿Qué le quedaba? Estaba solo, humanamente hablando, entre comillas, porque al final encuentra al todo, que es Dios, y encuentra a la madre del todo, que es la Virgen María. Ese hombre de fe que encuentra eso, ese es el hombre que crece y que Dios permite que sea el líder de la Iglesia Mundial. Dice, a mí me hacía gracia cuando Estados Unidos ve a la Iglesia Católica. Dice que lo ve como la primera potencia espiritual del mundo. Así valora la Iglesia Católica. Pues el líder de esa primera potencia espiritual del mundo tiene que ser alguien probado en todas las áreas de la vida. Y por eso el Papa Juan Pablo II, cuanto más se identifica con Cristo, más nos revela la imagen perfecta del Señor a un mundo que necesita
ver testigos de la verdad, como fue el Papa Juan Pablo. Padre, sabemos que en el 2005 lamentablemente el Papa Juan Pablo II fallece, pero antes de esto, Padre, comienza el Papa con una serie de complicaciones médicas. ¿Qué trascendencia también tuvo en la vida política? Porque si en ese momento recordamos muchos encabezados de revistas, periódicos mundiales, vemos que el mundo entero sufre con la muerte de Juan Pablo II. Entonces, ¿cuál fue el mensaje a la humanidad? El fallecimiento de Juan Pablo II. Pienso que cuando nosotros vemos a nuestro padre morir, o que está en agonía o enfermo, todos sufrimos. El Papa Juan Pablo II, sin abrazar a todos, porque no hay que hacerlo para amarlo, nos amó de verdad. ¿Qué es amar? Querer el bien del otro. Saber que lo bueno del otro, yo lo quiero y quiero compartirlo. Querer el bien para los demás y hacer el bien para los demás. Quererlo y dar el bien para los demás. Eso es amar. Esa pedagogía del amor verdadero es la que Juan Pablo II le enseñó a niños, jóvenes y adultos, católicos y no católicos. El hombre, cuando entendió que hay otra forma de amar, que es la que un sacerdote vive de verdad, cuando entiende su ministerio, eso es lo que Juan Pablo II realizó. Él mismo decía, más que ser romano pontífice, lo más grande del Papa es ser sacerdote. Antes de obispo y antes de Papa, el Papa era sacerdote. Y el sacerdote, cuando vive su misión y vive su ser sacerdotal, es realmente feliz. Entonces yo pienso que es importante darse cuenta que el Papa no dejó de ser sacerdote en el dolor. Y el Papa no dejó de ser don para nosotros en su dolor. Y eso es lo que la humanidad entendió como la gran lección de Juan Pablo II. Un hombre que amó y amó sin límites. Un hombre que con su muerte suscita una respuesta de amor como nunca nadie lo había experimentado en Roma. Ni siquiera la canonización del Papa Pío de Pietrelcina llevó a tanta gente a Roma como el Papa Juan Pablo II en su muerte. Para irnos despidiendo de este pequeño tema, Padre, ¿cómo podemos dar fruto del verdadero dolor de Juan Pablo II nosotros, en nuestro dolor ya sea físico o espiritual, en la imitación de cómo asume Juan Pablo II su propio dolor y el de toda la humanidad? Fíjate que el Papa Juan Pablo II escribió un documento magisterial titulado Salvificis Doloris, el dolor salvífico. ¿Qué nos enseña el Papa Juan Pablo? Que el dolor es redentor. Nunca el dolor es solamente una maldición. Eso era antes, se pensó así. Cristo nos revela que el dolor es redentor. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros del Papa? Que el dolor para nosotros es signo de predilección. No es en ningún momento otra cosa negativa. Es algo grande, hermoso, que el mismo Dios quiso para Cristo, su Hijo predilecto, y que por supuesto el Papa Juan Pablo II marca en su pontificado. Bueno, muchas gracias, Padre.